Mi nombre es Molina Miguel Ángel, soy protésico dental especializado en estructuras metálicas. Entonces ya llevo muchos años haciendo lo que es removible en cromo cobalto y de ahí todo lo que tiene que ver con el metal en cuanto a barras, ataches, conexiones, pilares personalizados, todo lo que sea estructura es lo que a mí me gusta. Después hacemos las demás especialidades, siempre abarcando todo el área digital, pero lo que es el laboratorio va todo direccionado totalmente a lo que es estructura metálica. Con respecto al sistema, tenemos el laboratorio que es directamente digital, que se llama Acrolab 3D, que eso lo pueden ver en redes y demás, todo el trabajo que yo hago. Pero trato de mostrar solamente lo que tiene que ver con el metal, como te digo, porque coronas y trabajos de removible y demás podemos mostrar todos, pero en realidad trato de mostrar lo que no hacen todos, ¿sí? Y después tenemos una plataforma de la cual somos 5 diseñadores, que es para dar soporte en cuanto a diseño y capacitación. Entonces esa página es Exoclass 3D, que ahí también tenemos otro Instagram y demás, que también se puede chequear un poco lo que hacemos. Yo que trabajo en laboratorio ya hace 30 años, que hago cromo cobalto 25 años y que tengo laboratorio digital ya hace 5, 6 años casi. Y bueno, uno desde un principio trató de incorporar el sistema para tener una ventaja, una ayuda, una solución. Y bueno, lo primero resultó difícil porque no había mucho material como para ir aprendiendo o preguntar o colegas que ya estén haciendo. Entonces ahí es como que se hizo cuesta arriba. Pero después donde encontramos todo el camino en el sentido de soluciones, de herramientas, de espesores, materiales, cosas a tener en cuenta para lograr el resultado es muy bueno. Porque para mí lo más importante en cuanto al sistema que yo trato de enseñar o transmitir a veces es no tanto hacer 200 cromos por mes, sino hacer la misma cantidad pero irnos más temprano a casa. Entonces ya ahí nosotros estamos ganando. Y no siempre el ganar tiene que ver con lo monetario, sino también con el tiempo y con la disponibilidad y calidad de vida de cada uno. Entonces, por esas cosas es que adquirí el sistema, para hacer las cosas más fácil. Y por suerte hoy en día se nos da todo más fácil, justamente por el buen uso de todo. Y de esa forma podemos lograr resultados y buenos, porque estamos haciendo los trabajos directamente, ya hace mucho tiempo, directamente digitales. Podemos trabajar a distancia, podemos recibir trabajos por mail, por WhatsApp, hacer los diseños, colar y los trabajos funcionan, sea para la localidad o para mandarlos al exterior, los trabajos funcionan bien. Y todo ese ritmo de trabajo hace que la gente un poco también se interese, entonces de ahí estoy haciendo capacitaciones, estamos viajando, estamos haciendo cosas que va saliendo bien, en el sentido que estoy viajando por toda Latinoamérica y bueno, van a poder ver ahí un poquito en las redes lo que hago, ¿no? Pero es un poco eso. Y también demostrarlo para que se vea que no es tan difícil, es simplemente transmitir lo que uno sabe. Si nosotros queremos el sistema para que haga todo solo, es imposible. Entonces, yo enseño a usar un sistema, pero siempre va a depender del conocimiento de cada uno para poder aplicarlo. Y no depender del sistema, usarlo como un asistente, sino que el sistema haga lo que nosotros queremos. Y no nosotros tratar de hacerla más fácil, ¿no? Entonces, de todo eso se trata un poco. Lo que nos da el sistema que yo quería utilizar es directamente el módulo del Partial CAD. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener todo el módulo del Exocad, pero utilizar solamente el Partial CAD. Esta herramienta lo que me va a permitir es utilizar como un atajo del cual yo vaya directamente al modelo del diseño. Y es una forma de trabajar como lo hacíamos convencionalmente, con la opción de duplicar un modelo, hacer el encerado, y si quiero chequear algo en cuanto a oclusión, espesores, distancias, tengo los modelos de yeso en la mano, entonces si quiero chequear el antagonista, me fijo el antagonista y listo. Sin necesidad de tener que usar el Exocad, cargar una ficha, cargar antagonista, modelos en oclusión, hacer un enfilado diagnóstico. Todo eso como que lo hacen muy lindo de usar,
pero es como que nos quita un poco de tiempo al momento de hacer cromos. Entonces, si vamos a hacer básicamente lo que serían los cromos, armazones metálicos, lo que vamos a hacer es abrir este módulo, que es del Partial CAD, y sobre este módulo elegir el diseño que vamos a realizar. Entonces, de esa forma yo tengo directamente el archivo que voy a utilizar. Marco el archivo, que siempre va a ser el STL, que es el modelo ejecutable para poder utilizar, y de ahí empiezo a tener distintas herramientas en el sistema. Yo lo voy a ir mostrando y usando lo que hago en el día a día. Y es más, me guardé este diseño porque es un trabajo que yo tengo que entregar. Entonces, si algo que no me gusta a mí es utilizar modelos de muestra, archivos ideales y todo, porque la mejor forma es ir aplicando mientras yo estoy diseñando. Entonces, de esta forma yo les voy a explicar tal cual hago un trabajo yo en el día a día. ¿Bien? En el primer paso lo que nos pide es identificar el archivo en cuanto a superior e inferior, pero es solamente para la forma de guardarlo. Entonces, si yo le marco superior, me va a guardar un archivo upper, el inferior me lo va a guardar como lower, y va a ser la diferencia al momento de guardarlo e identificarlo. Marcamos superior y damos siguiente. Y en siguiente vamos a tener la opción de poder hacer el paralelismo del modelo y así buscar la retención directa. Con respecto al mouse, los movimientos son, al igual que muchos software de diseño, que vamos a tener la opción de achicar y agrandar con la rueda, rotarlo con la derecha, clic derecho. Con los dos juntos puedo desplazar y el izquierdo siempre es el que da orden, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a poder hacer con el mouse. Y luego, al momento de diseñar, vamos a girar, rotar, agrandar, arrastrar. Todo eso lo vamos a ir incorporando con la práctica. Entonces, en un primer momento lo que vamos a hacer es buscar el eje de inserción de la estructura. Hagamos de cuenta que esta línea es el brazo del paralelómetro. Y nosotros vamos a tener el modelo en una platina. Entonces, sobre la platina busco el punto de vista favorable de los pilares. Voy a utilizar estos tres pilares, entonces busco punto de vista favorable y lo determino justamente como el punto de vista. Entonces, de esa forma yo voy a poder buscar toda la retención que tiene el modelo. Y sobre esa retención, la retención directa que necesito para los retenedores. Marco la posición y lo que puedo modificar es el ángulo. El ángulo lo que me va a permitir es hacer un alivio más expulsivo. Si yo lo dejo en 0, el ángulo va a ser justamente de 90 grados. Si yo le doy más ángulo, lo que vamos a hacer es generar esto en la angulación y de esa forma voy a tener más expulsivo el alivio. Menos retención en la estructura, más retención en los retenedores. Entonces, esta parte del ángulo la modifico cuando tengo muchos pilares o muchos interdentarios unitarios, que voy a tener más fricción. Mayor fricción, más ángulo. Menor fricción, menos ángulo, lo puedo dejar en 0. Entonces, le doy un poquito de ángulo y de ahí le doy siguiente. A medida que usamos el asistente, nos va a ir dando un orden de diseño. Pero, para el que hace estructuras removibles, ya tiene un orden de trabajo. Entonces, viste que uno siempre escucha que para hacer bien algo o ser bueno en algo necesitas tantas cantidad de horas, ¿no? Entonces, si yo estuve encerando, haciendo las prótesis encerando 10 años, yo ya tengo incorporadas esas horas. Lo que necesito es transmitir eso a la pantalla, no volver a aprender con el sistema. Entonces, de esa forma, lo que vamos a lograr es seguir con el hábito y no enseñarle a la cabeza de vuelta a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo lo hacía en cera, lo primero que hacía era retención, conector mayor, retenedores, unificar, terminación, bebederos. Orden básico de diseño de encerado es lo que yo hacía a mano. Entonces ya lo tengo incorporado. ¿Qué hago con el sistema? Voy a modo experto y utilizo ese orden. Entonces no me modifica la costumbre del diseño. Lo que sí vamos a hacer primero es buscar la retención del caso. La retención del caso la tenemos directamente con una cera celeste que me va a marcar el alivio
y la retención. Entonces yo sobre esta línea voy a poder eliminar la retención. Pongo remover, tamaño de herramienta siempre va a ser la punta, como si fuese la punta de una espátula. Va a ser lo que nosotros podemos hacer. Digamos, Sí, ese cambio de color del amarillo con el azul celeste, ese es el ecuador. ¿Te lo marcan automático? claro. Ahí me está marcando automático en dónde está la retención directa del caso. Todo lo que está en celeste será de alivio, de bloqueo. Ah, Y puro lo que está bloqueo amarillo es ahorita, el puro modelo. bloqueo. Ok, sí. Puro bloqueo, sí. Entonces acá lo que vamos a hacer es eliminar para ver la retención. Y ahí vamos a visualizar un color. Mientras yo esté en el verde, verde, amarillo, estamos bien con la retención. Ya cuando me voy a naranja, rojo es mucho, porque si lo vemos de costado, van a ver que si yo me voy al naranja rojo, lo más probable es que el retenedor pegue acá arriba y no entre. Entonces siempre me tengo que mantener en lo verde para que el retenedor toque acá, se abra y después cierre. ¿Sí? Entonces la retención directa de los retenedores siempre la vamos a tener en verde, amarillo. Y luego de socavar voy a suavizar. Y en suavizar me cambian las opciones. Estos tres iconos van a ser nuestras tres espátulas para todo el diseño. Nosotros tenemos alisar o suavizar, gotear o agregar, tallar, desgastar. Estas son nuestras tres puntas de espátula. Y lo que hago es alisar, porque acá yo desgasté. Entonces voy a suavizar para que ese escalón y ese desgaste no me quede en la parte interna de la estructura. Entonces a todo, donde voy a pasar con la estructura, yo voy a suavizar. Y de esa manera me aseguro que no me queden imperfecciones, bordes, líneas de fractura. Entonces ahí yo en la parte interna suavizo todo. Solo donde voy a pasar con el retenedor, con el cromo, ¿no? Ahí tengo la retención. Si quiero aliviar un poco las arrugas, lo hacemos en este paso. Yo ahí estoy suavizando, no estoy agregando volumen. No es cantidad de cera, sino nivelar las arrugas que tiene el modelo o la imperfección que tiene. Entonces de ahí voy directamente a modo experto. Y en modo experto lo que me va a dar es como justamente las 10 cajitas de cera que teníamos a un costado cuando enceramos. Esto es lo mismo. Tengo todas mis herramientas acá, como si fuesen todas las cajas de cera, y lo que voy a hacer es marcar en dónde las voy a aplicar, elijo y las traigo. Eso sería un poco el orden. Recortar y armar, luego pegar todo para unificar y por último darle los detalles de terminación. Entonces en este caso vamos a ir directamente a esta herramienta que es la de curva. Y en la herramienta de curva nosotros vamos a poder dibujar. Esta opción nos va a dar dibujar una línea, reemplazar o editar la curva que hicimos. Y al momento de dibujarlo nos da puntos verdes de referencia. Los puntos verdes yo trato de no moverlos y acomodarlos acá, porque si se me cierra la curva tengo que volver a empezar. Entonces marco el contorno primero y después si quiero modificar algo voy a editar curva, lo marco y cuando están azules sí puedo modificar. Entonces de esta manera vamos a darle la posición a la rejilla. Si quiero agregar puntos se hace con el izquierdo, si lo quiero borrar izquierdo más derecho igual que en el EXO. Entonces marco rejilla y ahí puedo marcar una, 3 o 5 líneas para luego aplicarle la misma herramienta a todas. Por ejemplo, vamos a hacer, en este caso necesitamos 4 líneas de retención. Entonces marco las 4, editar, modificar, eso lo vamos a ir haciendo constantemente.
Primero dibujo, modifico, luego elijo qué es lo que voy a pegar, y así vamos a ir armando todo el diseño. Rotar el modelo, agrandarlo, eso es todo práctica, y siempre buscar el lado favorable, ¿no? En cuanto a la vista. En esta parte tratemos de dejarle siempre un espacio, ¿ven? Por ejemplo acá, dejarle el mismo espacio, porque todo el sistema, la cera se aplica desde arriba. Entonces, si yo dejo este punto muy sobre el diente, lo que va a pasar cuando lo aplique es que se va a deformar y me va a quedar toda la cera para arriba. Entonces, siempre hay que dejarlo un poquito despejado. Y de ahí voy a dibujar nueva curva, agregamos para los dos molares. Y si quiero modificar, editar, marco, y los puntos azules son los que vamos a mover. Entonces, tengo la posición para la retención. Voy a la opción de rejilla o malla de retención y ahí me va a aplicar a las 4 curvas por igual. Y sobre esta rejilla lo que vamos a tener es opciones de la cera, por un lado, porque tenemos redondo, liso, que la lisa es para personalizar, yo la uso mucho en los inferiores, o cuadrada, que es la que se usaba hace mucho, que ya casi que no se consigue, pero es una opción para tener en los diseños. Yo utilizo siempre lo que es redondo, ¿sí? Superior redondo, inferiores lo hago personalizado. Entonces, ahora tenemos para visualizar cera de alivio, una de las herramientas. La cera de alivio es el espacio que yo le voy a dar para que entre el material por debajo. Eso va a depender si es un acrílico convencional, si va a ser inyectado en flexible, si va a ser inyectado en acrilato. Si es un caso inferior que tenemos mucha pérdida, es preferible darle más altura, así nos queda más material por debajo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir modificando nosotros a medida que diseñamos. Después la cera de malla va a ser el espesor que tiene la cera que estoy aplicando. Normalmente las ceras preformadas vienen de 1 milímetro, entonces yo le dejo en 0,95 y el tamaño de la circunferencia. Nosotros en el tamaño lo podemos hacer así, va a quedar más lindo por si le queremos sacar una foto, pero funcionalmente no nos va a servir de mucho. En cambio, 3,3 sería lo ideal para que nosotros podamos imprimir, lo podamos incluir, hacer el colado, todo, y la rejilla nos salga correctamente. Y no correr riesgo que salga tapada, una burbuja y demás. Y después tenemos 3 puntos para mover en cada una de las rejillas. Una es para agrandar o achicar individualmente. Abajo lo hago a todas por igual y con la flecha lo hago individualmente. La del medio es para rotarlos. Y al rotarlos vamos a poder cambiar la forma y la estética al trabajo que nosotros queremos hacer. Y la otra es simplemente para desplazar, sin girar. Muevo sin girar, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y así son las que vamos a usar para posicionar. Entonces voy a girar, posiciono, me fijo si hace falta agrandarlo, y ahí le vamos dando una estética al diseño. No hace falta que todas las rejillas sean siempre iguales. Entonces ahí tengo todas las circunferencias enteras. Ahí tú lo mueves, pero tiene que ver algo también en los puntos de contacto con los dientes que ya están, que por eso mueves, o sea, tienes esa habilidad de moverlo como para decir, a ver, si el circulito va a quedar en proximal del diente que está al lado, o sea, tiene algo que ver en el diseño, esta manera de moverlo. Yo lo hago para que me queden, en este caso, todas enteras. Entonces ahí tengo 3, 6, 8 que están enteras, que no corté. Acá para que queden las 4 y para que quede más prolijo. Porque mira, yo esta la puedo girar y vamos a dejarla ahí. No me queda muy prolijo. Por eso es que yo las voy rotando, pero no tiene que ver con lo proximal y demás. Es simplemente para que quede en armonía la cera, nada más.
Entonces acá lo mismo, yo lo dejo en una hilera de 3 y ahí tengo toda la circunferencia como si fuesen 3 hileras de círculos. 2 por fuera, una por dentro. Pero lo hago así en todos los casos. Tengo las rejillas y voy a curva. Y cada vez que yo voy a elegir curva, la curva es para marcar la línea en donde voy a aplicar algo. Me pregunta si quiero convertir lo que vengo haciendo en cera. Entonces le pongo que sí. Y cada orden que nosotros hacemos así, nos va a dar el diseño en verde. El verde es el trabajo. Cera verde es cera de trabajo, de estructura. Cera celeste es cera de alivio. ¿Sí? Entonces ahora vamos por conector mayor. Y en el conector mayor voy a marcar primero una curva. Yo ahora agarré un caso que quiere el conector mayor con barra anterior y posterior. Entonces vamos a hacer primero el contorno de la curva externa y luego vamos a hacer el contorno de la curva interna. Y de esa forma nos va a quedar una barra con el centro del paladar liberado. Entonces marco ahí. Cierro una curva y luego voy a generar la segunda. Entonces ahí voy armando un poco el diseño que quiero hacer. Y si quiero modificar algo, ahí lo hago en editar curva. No movemos los puntos verdes porque si se cierra hay que volver a empezar. Entonces me hago de los puntos azules y ahí podemos moverlos, agregar, ir viendo la forma, lo alejo para ver si está en línea en cuanto a la línea media, a dónde voy a ir aplicando la forma, las curvas. Para ir dándole una estética y no que me quede muy desprolijo, ¿no? Entonces ahí le hago una curva, un recorte, otro por ahí, y esa va a ser la parte del centro. Vamos a la parte posterior. Puedo dejarlo ahí. Y acá lo mismo. Entonces ahí tengo todo lo posterior. Esta parte siempre la dejo liberada porque es un punto de presión. Si yo le dejo el metal hasta acá arriba, cuando tenga carga en lo posterior, seguramente en el consultorio van a tener que gastar el metal. Pero no lo van a poder gastar, me lo mandan a mí, yo se lo tengo que devolver. En cambio, si le dejo el acrílico y sienten esa presión, desgastan el acrílico en el consultorio y se soluciona más fácil el problema. Por eso es que dejamos esta forma en este área. Y de ahí lo que voy a hacer es elegir la opción de cera, que es esta, editar cera, son nuestras tres herramientas que tenemos. Y acá lo que voy a hacer es agregar cera. Y eso lo hago para remarcar las arrugas, devolverle un poco la forma y el hábito al paciente. Entonces, en vez de dejarle presionando con una estructura y que pierda la sensibilidad en la arruga, lo que hacemos es dejarlas insinuadas en la estructura para que siga con el hábito y no le modifiquemos mucho el habla. Y a la vez a mí me sirven de refuerzo. Entonces ahí yo tengo un espesor un poquito más grueso en esa parte y es un nervio que le estoy haciendo al conector mayor. Y de ahí vamos a elegir conector mayor, que es esta herramienta. Lo que va a hacer es detectar las dos líneas y aplicarlo en el medio de las dos. Pongo usar, va a aplicar todo en el medio. Con respecto al corrugado tenemos un grosor a utilizar, del cual va a depender de la superficie que tengamos en la estructura. Si nosotros hacemos algo muy delicado y chiquito, le vamos a tener que dar más espesor. Si hacemos algo como este caso, que tenemos superficie, lo podemos hacer más fino, porque se sostiene en sí mismo. El offset va a ser el relieve que tiene la arruga del corrugado.
Mayor offset, mayor relieve va a tener el diseño. Esto queda siempre al 100. Y en cuanto a los dibujos que trae el sistema, se pierde mucho si utilizamos uno fino o cuero. Yo siempre uso áspero porque se nota este dibujo. Si utilizo otro, teniendo en cuenta que voy a imprimir, manipular, incluir, raspar, pulir, se me va a perder el dibujo y va a quedar casi liso. Entonces siempre uso áspero y en todo caso le puedo dar un poquito más de offset. En cuanto al borde, me está dejando este borde, que es un poquito más grueso, pero no es una terminación, porque es como un escaloncito que le queda. Si yo le quiero dar una terminación como más suavizado, tengo que cambiar el borde lineal. Entonces marco el borde lineal y en vez de 1, que es el que tenía, que el que vimos, le voy a poner 2,5. Y ahora cuando marque la línea y vaya a aplicar, vas a ver que el corrugado va a tener como una terminación más disimulada contra el modelo, haciendo todo el borde más ancho. Más ancho, y de esa forma podemos disimular más la adaptación, ¿sí? Entonces ahí aplicamos el conector. Ahora voy a elegir la misma herramienta de curva para hacer los retenedores. Entonces en este vamos a hacer un RPI, dibujar curva, hago primero la parte de la retención y luego hago el brazo del conector. Aplico una curva, la cierro, aplico otra y la cierro. Retención, brazo, un retenedor simple. Y fíjate que siempre es rotar el modelo, mirar, buscar, todos puntos de vista favorables. En este caso son RPI, entonces tenemos apoyos directamente tallados, de los cuales los vamos a ir aplicando con otra herramienta. Pero vamos primero con la de ganchos o retenedores, y acá vamos a poder aplicar el perfil que trae el sistema, que son estos. Y después nosotros podemos editar. Primero vamos a poner los retenedores y después te muestro cómo se editan las ceras. Entonces, vamos a poner el posterior y vamos a configuración. Yo trato siempre de utilizar los mismos parámetros o espesores porque son los que me dan buen resultado. Entonces yo no estoy atento a que si el retenedor se ve muy grande o muy chico en la pantalla. Primero porque la pantalla me miente en el sentido que pierdo dimensión. Entonces, si yo me baso en los números, es más confiable que si me pongo en el punto de vista a ver si está muy grueso o muy fino en la pantalla. Entonces acá voy y uso siempre los mismos parámetros. Lo que vamos a cambiar es primero el grosor y el ancho. Para modificar el ancho, si yo lo muevo, se me modifica solo el grosor y no me sirve. Yo necesito sacar el aspecto fijado y así hacerlos independientes. Entonces yo voy a dejar siempre el grosor de un 1,3. ¿Por qué utilizo 1,3? Porque vamos a imprimir, colar, ya tengo un material seguro en el espesor, en el sentido de que lo puedo manipular y tengo un paso de metal confiable en 1,3. Y confiable porque después voy a rasparlo, calzarlo, arenar, ácido, pulir. Todos esos pasos voy a tener pérdida de espesor. Entonces yo estoy empezando en 1,3 para llegar al final en 1,1, 1 milímetro, que es el ideal que yo necesito para un retenedor. Si yo tengo un retenedor de 1 milímetro, voy a tener la opción de que sea flexible y de que justamente la parte activa del retenedor sobre la retención directa sea la que se abre y se cierra con normalidad. Por eso es que empezamos en 1,3. Y el ancho, donde nace el retenedor, lo hacemos de 2 milímetros. Y hacia el extremo, en 1,7. Con respecto a estrechar al extremo, tenemos que usar el segundo, ancho 2. ¿Por qué?
Si yo modifico el ancho 1, lo que van a ver es que se modifica en volumen, no de un extremo al otro. En cambio, si utilizo el ancho 2, vamos a ver que ahí sí se modifica de un extremo al otro. Ancho 1 es volumen y el otro es de punta a punta, ¿sí? Entonces siempre utilizamos el ancho 2. Entonces, parte activa más fina, donde nace más gruesa. Y siempre que pongo un retenedor, tengo que poner usar para ir al otro retenedor, marcar, visualizar, si hace falta intercambiamos, usar, vamos al otro, y así vamos armando todo el diseño. En este caso parece más grueso, pongo intercambiar, más fino retenedor, visualizamos, tenemos puntos de referencia, usar, y ahora vamos a hacer el posterior y vamos a editar la cera. Así te muestro cuál es la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia con esto? Es que yo estoy usando un media caña que es totalmente redondo y yo creo que el paciente lo va a sentir más con la lengua o se lo va a llevar por delante, ¿sí? Entonces voy a editar la cera. Y al editar la cera vas a ver que tengo el hilo y la forma de la media caña. Entonces lo que hago es marcar la línea para cambiarle la forma. Lo que voy a hacer es que sea más plano, en vez de completamente redondo, pero que la parte baja sea el nervio, circunferencia, y la parte que va hacia oclusal sea más fina. Entonces, de esta manera yo voy a poder aplicar algo que va a ser funcional, porque tengo nervio, y disimular para la comodidad del paciente. Y ahí le ponemos guardar como, el nombre que ustedes quieran, como para identificarlo, y esto lo hacemos una vez. Ya después va a estar siempre guardado dentro del sistema. Ok, finalizar. Y ahora cada vez que yo vaya a usar este archivo que dice técnica, la forma va a ser la que vemos en pantalla. Entonces le sacamos todo el nervio, que era una media semicírculo, y lo dejamos un poquito más disimulado. Cuando tengo la forma, vamos a configuración y lo mismo, 1,3, 2, pero le saco estrechar al extremo, porque en todo lo que es palatino o lingual necesito el mismo espesor. No hay parte activa, es todo soporte, ¿sí? Entonces lo dejo en 2 milímetros. Posicionamos ahí, usar, y vamos a la herramienta de clon. La herramienta de clon es la que utilizo para hacer apoyos oclusales, topes, para unificar. Todo eso lo hacemos con esta herramienta, que es básicamente un espesor controlado y un tamaño de la circunferencia. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, como está, yo puedo aplicarlo ahí. Pero si lo hago 10 veces en el mismo lugar, no se superpone, porque la orden es que se va a mantener en ese espesor, ¿sí? No el diámetro, yo el diámetro puedo apoyarme y arrastrar, y de esa forma nos vamos a poder extender en superficie, con el mismo espesor. Entonces esto lo vamos a usar para topes oclusales, y ahí el tope oclusal va a depender si es tallado o no. Entonces en este caso yo los tengo tallados. Lo dejo en 1,2 para compensar un poquito la profundidad justamente del tallado. Si no estuviese tallado, utilizo 0,9 o 1 milímetro. El tamaño del diámetro va a depender. Si es un posterior, vamos a utilizar 3, 3,25, pues son más grandes. Y si son anteriores, capaz que usamos 2,5. También va a depender si el maxilar es muy grande o muy chico. Todas esas cosas tenemos que ir viendo nosotros cuando estamos diseñando. Por eso es que no es tan estricto en ese sentido, porque si yo tengo un modelo que es muy chiquito, no voy a aplicar los mismos diámetros. Entonces acá vamos a aplicar apoyo, aprieto y arrastro. Acá tenemos otro.
y acá hay otro. Entonces esos son los apoyos. Ahora vamos a hacerle un conector menor, que lo podemos hacer con un tubo. Marco un tubo, elijo un hilo de cera, y el diámetro del hilo va a ser el que vemos en pantalla, de 2 milímetros. Pero los 2 milímetros están contra el modelo. Entonces cuando yo lo adapte me va a quedar un media caña de 1 milímetro de espesor con 2 milímetros de ancho. Entonces yo quiero que tenga 1,2 o 1,3, le tengo que dar 2,4 para que sea de 1,2 o 2,6 para que sea de 1,3, el espesor. Y de ahí usar. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la herramienta de clon. Siempre que hago algo voy para atrás y puedo deshacer el último movimiento. Vamos a ver, herramienta de clon, conector menor, se supone que es para esta opción. Y vamos a achicar el grosor a 1,3. Y a ver, acá por ejemplo, si nosotros queremos modificar la rejilla, no se puede. Ah, No es que tenés seleccionados independientemente. Lo que tenés que hacer es borrar todo y volver a aplicar. ok, listo. Eso es lo único que tiene el partear. Ok. Y después vamos a usar la herramienta de malla, que es la que yo uso para unificar. Por una cuestión de que si usamos la de cera, te muestro, voy a agregar cera, pero no controlo el espesor. ¿Ves? Me puede quedar más grueso o más fino. En cambio, si utilizo la herramienta de clon, es la que me deja dejar controlado el espesor. Entonces la dejo, tengo 0,6 y 0,9. Vamos a ponerle algo intermedio, con un espesor más chico en diámetro, y esta herramienta es la que voy a usar para pegar todo. Entonces ahí no genero volumen, puedo unificar sin generar más espesor que no sea 0,85. Hacemos lo mismo acá. Placa guía, 1,15 y 4 milímetros. Entonces de esa forma me queda un espesor por si tengo que desgastar. Y lo uso para conectar las placas guías. Y ahora me queda el brazo del RPI y luego unificar todo para, por último, ponerle la línea de terminación más los bebederos. Entonces acá vamos a elegir RPI, marco la línea, configuración, y acá si vos ves, tengo un escalón en esta parte del alivio. Y si yo dejo el escalón donde nace el retenedor, voy a tener una línea de fractura interna, ¿sí? Entonces lo que vamos a modificar es editar el alivio, que es la cera celeste. Me pregunta si quiero aplicar la herramienta, le pongo que no. Y como veo dónde van a hacer el retenedor, suavizo la línea en esa parte. Hacemos lo mismo del otro lado. Vuelvo a gancho y ahí aplico los dos retenedores. RPI, configuración, saco el aspecto fijado, 1,3, 2 milímetros, 1,7 hacia el ancho 2. Y ahí que tengo los puntos, vamos a posicionar.
usar, voy al del otro lado. Usar, y ahora vamos a empezar a unificar todo el diseño. Y en modificar utilizo la opción de goteo, pero pongo integrar lisamente con la capa. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo dejo como está, voy a aplicar cera y no va a tener en cuenta los espesores que tengo hacia los lados. En cambio, si yo pongo integrar lisamente, va a reemplazar solamente el material que hace falta en la unión. Y así no vamos a perder ni espesores, ni formas, ni nada de lo que venimos controlando. Entonces voy a engrosar donde nace el retenedor. Y de ahí vamos a pegar todo. Empezando de un extremo, terminamos en el otro. Y siempre lo hago de a un clic. No me detengo en querer arrastrar de un lado al otro porque ahí voy a ir generando volumen e imperfección. En cambio de a un clic, yo sé que voy a reemplazar solo la cantidad que hace falta entre medio. Marcar acá. Más grueso, para que no quede débil. Y de ahí vamos controlando todo, empezando de una punta hacia la otra. Entonces ahora estoy agregando. Lo que me faltaría es suavizar, recortar si hace falta, y de ahí ya vamos a la línea de terminación. Marco, unificar, y ahí me queda ahora suavizar. Entonces lo mismo, opción de suavizar, la intensidad al máximo, porque quiero suavizar esta parte, que tengo relieve, que tengo uniones, imperfección, para dejarlo todo correcto. Pero si yo quiero suavizar un retenedor o un apoyo, tengo que bajar la intensidad, porque si no voy a perder todo el espesor que venimos chequeando. Entonces esto lo uso solamente para la unión de las rejillas, al máximo. Máximo, y ahora si quiero suavizar el resto, tengo que bajar la intensidad, por lo menos a la mitad, y ahí vamos a ver que puedo suavizar sin quitar espesor, porque si no voy a derretir todo. Y ahí puedo suavizar. Algo a tener en cuenta es la distancia que yo tengo en este retenedor, por ejemplo, es que necesito darle estabilidad a la estructura, porque es una de las partes más importantes, es la parte activa que va a abrir y cerrar. Entonces, para darle estabilidad, lo que tengo que hacer es unificarlo a la estructura. Y ahí vamos a elegir un tubo para pegarlo, y de esa manera voy a tener estabilidad más un paso de metal hacia el extremo del retenedor. Y elijo un tubo y lo vamos a bajar a 1 milímetro. 1 de ancho, 0,5 tiene nada más de espesor. Y eso me va a ayudar a sostenerlo y también al paso del metal. Vuelvo a la opción que estamos usando para ir encerando. Y ahí ya tengo todo unido casi. Me falta solo recortar, si hace falta en algún lugar, porque, por ejemplo, las rejillas
me pueden quedar con imperfección. Entonces lo que vamos a hacer es desgastar. Pero en desgastar, fíjate que yo quiero acomodarlas y no quedan muy bien. Cuando voy a desgastar, siempre tenés que sacar el modelo. Y lo sacás desde acá. Si yo saco el modelo, al momento de poder eliminar, ¿ves la diferencia? Tengo esto, sin modelo tengo esto. Y acá lo mismo. Así queda con modelo y así va a quedar sin modelo. ¿Sí? Entonces, para prolijar y demás es mejor. Pero a la vez si no hay modelo es muy difícil porque si yo paso por acá voy a agujerear directamente. El modelo a veces te protege un poquito. Entonces de ahí ya estaría la parte de la estructura. Lo que me falta son líneas de terminación y por último los bebederos. Entonces vamos a prolijar. Cualquier detalle, imperfección y eso lo podemos hacer acá para después raspar menos. Cuanto más prolijo me quede esto, menos voy a estar en el motor cuando lo tengo en metal, ¿sí? Entonces ahora voy a aplicar las curvas para las líneas de terminación. Posiciono, vamos a marcar primer curva, segunda, y así marco las curvas. Ahora, si yo tengo las curvas y voy directamente a la opción de determinación, me va a dar error, porque el sistema está con la orden de pegar cera al modelo. Y yo ahora quiero pegar cera con cera. Entonces tengo que cambiarle la orden, ¿sí? Y eso se hace en la opción de las curvas. Lo que hago es marcar, o sea, editar, marco la curva y ves que ahora está en un azul opaco. Pongo ajustar y se va a poner azul brillante. Marco la otra, brillante. Marcamos de vuelta y así lo hago a las 4 líneas. Entonces ahora cuando vaya a elegir línea de terminación, me las va a aplicar las 4 por igual. ¿Sí? Y ahora tengo la opción de moverlas independientemente, con los puntos de referencia por un lado y esta flecha que es para el ángulo. Y el ángulo va a depender del punto de vista en cuanto al paciente, porque si yo lo dejo muy hacia palatino, le va a molestar con la lengua, se lo va a llevar por delante, le vamos a sacar espacio. Entonces siempre punto de vista, me imagino cuál va a ser el paso, y así lo dejamos donde no moleste. Tenemos 2, 3, y vamos con este un poquito más. Y ahí tengo los 4 en posición, pero sin llevarlo tan a palatino y así que se lo lleve por delante el paciente. Entonces de ahí voy a la opción de suavizar, pongo que sí, y me quedaría integrarlo al diseño. Entonces pongo suavizar. Suavizar, bajamos un poquito la herramienta y lo que vamos a hacer ahora es integrarlo directamente con el diseño para que no quede ninguna marca o imperfección. Hacemos lo mismo con las 4. Y ahí estaría terminado el diseño. Lo que nos queda sería ponerle unos postes, si hace falta, a cada uno de los dientes. Yo no lo hago porque
pienso que si le pongo un poste al diente, lo que estoy haciendo es generándole un punto de presión para que cuando tenga carga se rompa más fácil, porque le estoy dando un punto de quiebre. Entonces le podemos poner retención, pero en vez de que sea un punto elevado, lo podemos hacer inclinado. De esa forma generamos retención, pero no es directa la carga. Bien, entonces no se va a romper. Lo que podemos hacer es aplicar un poste, lo bajamos un poco en altura y en espesor. Entonces yo lo puedo aplicar acá y de esta forma. Y ahí no tengo un punto de carga para que se rompa el diente, pero sí tengo una retención. Ponemos usar y podemos poner otro de este lado. Entonces yo ahí tengo retención, pero no el punto directo. Y acá lo mismo. Podemos ponerlo acá, inclinarlo hacia afuera. Y así a todas las partes que quieran poner. Y ahora me quedarían los bebederos. Voy a elegir curva. Y los bebederos en este caso, yo pongo uno acá y otro acá. ¿Por qué ponemos los bebederos así? Porque me di cuenta que si yo utilizo la posición que usamos siempre, que era colarlo de arriba en esta forma horizontal, lo que vamos a estar haciendo es buscando un punto de entrada del metal en esta parte. El metal tiene que entrar, doblar, subir, seguir. ¿Bien? Y lo mismo si lo hacemos con la entrada de metal desde abajo, por ejemplo. El metal va a tener que entrar, doblar, subir, seguir. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo los bebederos y el aro de esta forma? Yo voy a tener entrada de metal y continuidad directa en todo el corrugado. Entonces yo acá estoy haciendo un círculo. Y sobre este mismo círculo, que es el conector mayor, es un bebedero directo para todo lo que está hacia los lados. Y de esa forma no me va a fallar nunca el colado. Y a diferencia de esto, que yo voy a tener que usar un aro de 400 gramos, darle 1 centímetro hacia los lados, altura para el cono. Voy a utilizar esto, que voy a hacer un aro ovalado, un poquito más de altura, 200 gramos, y el cono acá abajo. Entra el metal continuo y no dobla, no choca y no se frena en ningún lado, y mucho menos enfriarse. ¿Sí? Entonces, para hacer ese tipo de bebederos, vamos a la opción de curva. Y en curva voy a poner 2 puntos, pero en vez de usar los verdes son para diseñar sobre el modelo. Yo tengo que utilizar unos puntos elevados, rojos, que es curva de 2 puntos. Entonces ahí me va a dar rojos, del cual me genera una sola curva, pero esa yo después la puedo despegar del modelo. Entonces lo que hago es agregarle un punto para que pueda hacer una curva, porque si no, no lo puedo doblar. Y le agrego entre medio, 1 y 1. Voy a elegir la herramienta del tubo. Y el diámetro va a ser 3,4. Entonces ahí ya tengo mis bebederos. Ahora me faltan doblarlos y despegarlos del modelo. Porque si no me van a quedar media caña. Y eso lo vamos a hacer utilizando la opción de refractario. Entonces yo pongo el modelo de esta forma y acá veo que estos 4 puntos tienen que quedar en esta línea. Y ahí yo ya sé que están despegados. Entonces vamos a sacar el refractario, elevo un bebedero, el otro, los otros 2, y cuando lo devuelvo, vamos a ver que están en el aire. Y si los pongo acá, me faltaría acomodarlos nada más. Busco un punto de vista, ya sé la posición, entonces voy a mover ese, y vamos a despegar este. Entonces ahí ya sé que tengo la posición. Vamos a ver el largo. La posición del cono, la entrada del metal, tiene que ser justo en la estructura. Nada de la estructura puede quedar por debajo del cono, porque si no el metal tiene que entrar y ir para atrás, ¿sí? Entonces ahí, en esta posición, tenemos correcta la entrada del metal.
Lo que vamos a hacer es aplicarlos y unirlos. Y lo que nos quedaría es agregar un bebedero a esta zona. Pero ese lo vamos a hacer lineal directamente. Entonces voy a la misma opción, pongo de 2 puntos y le marco uno ahí y otro acá. Entonces ahí está elevado el bebedero. Y cuando aplico un tubo, lo voy a reducir porque no necesito tanto material para adelante. Con 1,6, o sea, la mitad, ya está bien. Es solo de apoyo y estabilidad. Entonces ahí tenemos los bebederos puestos. Lo único que me falta es integrarlo. Pongo que sí y voy a la opción de herramientas, agregar. Y en agregar vamos a pegarlo. Pegar, saco el modelo. Voy a engrosar esta parte. Yo los dejo separados los bebederos porque si los dejo pegados voy a seguir teniendo una entrada de metal de 3,4. En cambio, si los separo, tengo 6,8 en la entrada de metal. Lo pego al cono y listo. Entonces unifico, suavizar. Suavizar. Y ese es el cromo terminado. Ahora, parte interna. Vamos a ver que tenemos el escalón del alivio, pero no tenemos el escalón donde nace el retenedor. Y podemos ver la retención directa. O sea, lo único que tiene retención es la punta del retenedor. Después todo el cromo está apoyado, pasivo. Estabilidad, apoyos, retención directa solo en los retenedores. ¿Sí? Terminamos, vamos a preparar para la producción. Y lo que va a hacer este paso es unificarme todos los movimientos, espesores, formas, todo lo que hicimos en un solo archivo que va a ser el STL que nosotros podemos imprimir. Y eso es un poquito lo que más tarda, pero ahí ya estaría terminado el diseño. Por los bebederos decís. Ajá, por los bebederos. Porque siento que es Bien, más material de resina y yo he visto sí, muchas veces que cuando lo meten al horno para ya empezar a vaciar, a veces revientan los bien. cubiletes. Ajá. El revestimiento revienta cuando vos usás la resina calcinable y no respetás las rampas de temperatura. Ah, ok. Ahí es donde se rompe. La resina está hecha para ser calcinada. La Ujú, diferencia es que cuando vos trabajás con cera, la cera se hace agua. Cuando ujú, utilizás acrílicos, el acrílico se achica. ujú, Cuando utilizás resina, la resina se retuerce. ujú, Al retorcer, busca línea o fatiga en el revestimiento y lo rompe. Pero eso ujú. reacciona solamente cuando vos lo impactás en temperatura. Ok. Si vos respetás las rampas y vas de 0 a 200, 2, 400, 600, tardás 4 horas en utilizar para colar y demás, no hay problema. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que la resina estamos trabajando en espesores mínimos. Venimos con el conector mayor 0,7, 1 milímetro, y justamente la resina reacciona con temperatura. Entonces yo no me puedo poner a manipularla, a pegarle una gota de cera caliente, a usar bebederos, a tenerlo en la mano. No se puede. Porque ahí es donde pasa que se nos dobla y no nos dimos cuenta nunca. ¿Y Eso es por qué se bueno. dobló? Sí, es buen ¿Por qué tip. no calza? No, que el revestimiento es malo. No. Le pegamos la cera, le dimos temperatura, lo doblamos para agarrarlo. Y todas esas pequeñas cositas hacen que después nos modifique el resultado. Tienes razón. Sí, tienes toda razón. Entonces, yo haciendo esto, yo lo único que hago es una gota de cera acá, en Ok. esta parte. Y la estructura nunca no sufre nunca. Nada. Y achicás el riesgo a imperfecciones. Ok. Es buen tip. Entonces ya, lo imprimes en 3D, la pura estructura. Y la pura Sí. estructura revistes y vacías. Y ahí nomás después se raspa y se termina. Y Cuanto allá. menos, cuanto menos trato tengamos con la resina, menos Sí. manipulación, menos problemas vamos a tener. Ok. Y sobre el revestido, ¿es un revestido especial?
Claro, convencional. el revestimiento viene, por ejemplo, el Gilbest, el MG Print que yo utilizo, ese viene ya de fábrica para resina calcinable. Entonces tiene otra composición, otro aguante en cuanto a la temperatura, otro soporte en cuanto a la reacción de la resina, porque es apto para eso. Y se usa, a diferencia de otros revestimientos, se usa con un 80% de líquido y 20% de agua. Listo. Nada más para estructuras, para cromo cobalto. Puede ser como para metal cerámico también. También metal cerámica, para barras, Ujú. para pilares, todo lo que tenga que ver con la resina calcinable. Para disilicato, ese revestimiento sirve para todo.